Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy celebramos a este gran diácono, a este gran santo de la iglesia, el diácono San Lorenzo. Así es que también le hacemos llegar nuestras felicitaciones a todos nuestros hermanos sanlorenzanos y a todos. Por ejemplo, Ñemby también tiene su parroquia que se llama San Lorenzo y así otros lugares donde tenemos este nombre y todos los que llevan este nombre. Hoy nos acompaña la carta de San Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, del 6 al 10. Hermanos, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos los dones a fin de que siempre tengan lo que les hace falta y aún les sobre para hacer toda clase de caridad y buenas obras con los demás. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y su justicia permanece eternamente. Queridos amigos, esto es lo esencial y lo fundamental. El que mezquinamente comienza con lo negativo, el que es tacaño, el que no quiere dar los bienes que en realidad Dios le ha prodigado, ese entonces va a cosechar muy mezquinamente. Hay que ser generoso. Y la generosidad que también consiste en el aspecto económico, pero que no es lo esencial. Lo esencial nosotros sabemos, porque eso es añadidura, es el corazón, tu vida, qué podemos hacer, cómo podemos organizar. Porque uno es mezquino también cuando se pone al frente de una comunidad y después está robando, ¿verdad?, a los demás y le quita las posibilidades a los demás. Y así dice, el que generosamente da, el que generosamente también ofrece lo mejor, también recibirá generosamente de parte de Dios. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y entonces su justicia permanece eternamente. Queridos amigos, que esta justicia del amor de Dios, porque el Señor siempre nos paga, como dice el Evangelio, por ese vaso de agua que ofrezcas a alguien, verdaderamente el Señor no te dejará sin su paga. La generosidad es lo más grande que la vida cristiana nos ofrece. ¿Verdad? Y seamos generosos para la evangelización. Y que la palabra del Señor descienda hoy con su bendición sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestra liturgia de la palabra.